Everyone having a right to a safe and stable home benefits us all. I come with no other agenda than desperately trying to help people who are in need. And I see that as part of my role, is that why else would I be here if I'm not using this role properly to influence and help people where I can. La princesa Diana escribió una carta al príncipe William, suplicándole que se mantuviera bondadoso cuando la vida se pusiera difícil. Estuvo perdida durante años en una caja polvorienta, a punto de ser tirada como basura. William creció sin saber las palabras que su madre le había dejado. Presta atención, porque cuando finalmente salió la carta, reveló una verdad que el palacio intentó enterrar para siempre. Un descubrimiento silencioso en Londres. La carta no se anunció a sí misma. Se deslizó silenciosamente al mundo. En el calor de una tarde de julio de 2004, escondida entre catálogos de subastas polvorientos y recuerdos olvidados, algo extraordinario esperaba ser descubierto. No hubo titulares, no hubo noticias de última hora. Solo una entrada sencilla en el registro de una casa de subastas de Londres. Cartas escritas a mano, Princesa Diana. Pero dentro, una verdad oculta estaba lista para salir a la luz. La subasta era pequeña, casi un detalle más. Organizada por SS, incluía cartas personales de Violet Collison, una mujer desconocida para el público pero esencial tras bambalinas. Violet había trabajado para la familia Spencer durante décadas, siendo una presencia constante, de confianza y discreta. Entre los papeles de Violet había una carta que no debía estar en esa colección de recuerdos reales. No estaba dirigida a Violet. Hablaba del hijo mayor de Diana, con la urgencia que solo una madre puede transmitir. Era cruda, sincera y profundamente real. No era la Diana pulida para el público. Era la mujer cuya risa sonaba demasiado fuerte en el jardín cuando sus hijos jugaban. La madre cuyos dedos temblaban al secar las lágrimas de sus hijos. La mujer que vivía con el temor constante de que las paredes doradas que protegían a sus hijos algún día se convirtieran en jaulas. No había fotógrafos en ese momento. No hubo cámaras capturando el hallazgo. Solo unos pocos trabajadores de la subasta y una silenciosa comprensión. Esto era más que una carta. Era un latido del corazón conservado. Las primeras cartas mostraban a una joven atrapada en una tormenta. Julio de 1981, pocas semanas antes de su boda con el príncipe Carlos. Reinaba el caos. El personal del palacio iba de un lado a otro como abejas frenéticas. Cada hora libre se llenaba de pruebas de vestido. Pero en medio de todo, Diana escribía sobre el calor, sobre su esfuerzo por mantenerse tranquila mientras el mundo a su alrededor giraba cada vez más rápido. No era material de titulares, era la vida misma. Sus palabras mostraban vulnerabilidad y humor, recordando a quien las leyera porque había conquistado tantos corazones. Con el tiempo, su letra cambió, el tono se volvió más serio, los comentarios ligeros desaparecieron, reemplazados por otros más pesados y cautelosos. La maternidad se fue entrelazando en sus cartas, dando más peso a cada frase. A finales de los 80, el brillo del cuento de Hadass se había desvanecido. Las tensiones de la vida en palacio y las grietas en su matrimonio dejaron huellas. Pero algo no cambió, su amor por William y Harry. Una carta del 21 de junio de 1989 destaca. Escribió en el papel oficial y rígido del Palacio de Kensington para agradecer al sargento. George Plum del Grupo de Escolta Especial le agradecía por organizar un espectáculo de motos para el 7º cumpleaños de William. La letra ordenada de Diana mostraba gratitud, no tanto por el evento, sino por la alegría que había dado a su hijo y sus amigos. Debajo de su firma aparecían dos garabatos pequeños, William y Harry. Sus firmas infantiles, inocentes y torcidas, daban un golpe al corazón. Mostraban una familia intentando vivir, aunque fuera por un momento, con sencillez y felicidad, lejos de las coronas y las cámaras. No hubo fotógrafos reales inmortalizando ese momento. No hubo documentales analizándolo. Fue un simple agradecimiento enviado sin pompa. Un pequeño retrato de una vida buscando normalidad en medio de obligaciones doradas. En cada carta redescubierta, la lucha interna de Diana se hacía visible. La Diana pública y la Diana privada se debatían en las páginas. Quería que sus hijos entendieran la compasión, no solo la tradición. Quería que conocieran el mundo más allá de los muros del palacio. Según su ex guardaespaldas, Ken Wharfe, la rebeldía de Diana era sutil pero fuerte. Llevaba a sus hijos en autobuses públicos. Los llevaba a comer en locales de comida rápida.
Les permitía reírse fuerte y no preocuparse por el protocolo real. No eran caprichos, eran decisiones conscientes, un plan para crear príncipes diferentes. Sus temores se filtraban en sus cartas, no con grandes lamentos, sino en comentarios casuales que revelaban preocupaciones profundas. Sus hijos conservaran su bondad, o la maquinaria de la monarquía los volvería fríos y distantes. Aunque su matrimonio se desmoronaba y su vida pública llenaba los tabloides, la voz escrita de Diana se mantenía firme. No atacaba, no acusaba. En lugar de eso, sus cartas se dirigían a sus hijos, intentando mantener unida a la familia cuando todo lo demás se deshacía. Historiadores y admiradores leyeron estas cartas con diferentes ojos. Algunos buscaban escándalos, otros historia, pero quienes leyeron con atención encontraron algo distinto: el amor incondicional de una madre guardado en los márgenes de un mundo real en caída. Cuando estas cartas salieron a la luz, William ya no era un niño. Era un joven en la universidad, navegando una vida marcada por cámaras y expectativas. El momento no pasó desapercibido. Habían pasado 7 años desde la muerte de Diana. 7 años desde que 2 niños caminaron tras un ataúd en las calles de Londres. 7 años desde que una luz se apagó, dejando un vacío doloroso. La monarquía, todavía temblando por errores del pasado, no había logrado superar el impacto de Diana. Y ahora, inesperadamente, surgían estas cartas, pruebas tangibles de que su voz, su amor, su espíritu seguían vivos. Estas cartas no eran reliquias, eran recordatorios. Demostraban que detrás de cada foto pulida de Diana sonriendo a sus hijos había un corazón real latiendo. Demostraban que el deber no había apagado el amor. La familia real, con su rigidez y silencio, no podía borrar lo que estas páginas mostraban. Una mujer que rompió la fachada de mármol para dejar pasar el calor humano. Una mujer que creía que el afecto, no la frialdad, sería la mejor armadura de sus hijos contra el peso de una corona. Si alguien en la realeza pensaba que el tiempo borraría el legado de Diana, estaba equivocado. Su voz, guardada en cartas garabateadas, seguía siendo vivida e imposible de ignorar. En cada joya de papel doblada, ella luchaba, en silencio pero con fuerza, para que sus hijos tuvieran una oportunidad real de ser felices. En cada gracias casual, en cada comentario preocupado, Diana construía un mundo privado para William y Harry, un mundo donde la risa valía más que el protocolo, donde la bondad era más importante que las apariencias, y donde el amor podía quizás pesar más que las exigencias de la gerencia. Y en algún lugar, más allá de casas de subastas y catálogos, sus hijos seguían escuchándola. La batalla silenciosa de una madre. El mundo le dio a Diana cientos de títulos: icono de la moda, humanitaria, princesa rebelde, pero ninguno importaba tanto para ella como una simple verdad: era madre. Esa dedicación se notaba en cada momento que compartía con William y Harry, incluso cuando no había cámaras siguiéndola. Dentro de los muros del palacio, llenos de tradición, Diana libraba batallas invisibles. Cada día luchaba contra siglos de reglas rígidas que decían cómo debía comportarse una madre real. Distante, formal, solo apareciendo en eventos especiales. Diana se negó, reescribió las reglas. Llevó a sus hijos al mundo real, a parques de diversiones, a restaurantes de hamburguesas, a refugios de personas sin hogar. Les mostró la vida fuera de los pasillos brillantes. Les enseñó a dar la mano a extraños sin miedo, a abrazar sin dudar, a ver el sufrimiento y no mirar para otro lado. Algunos dentro del palacio lo llamaron imprudente. Diana lo llamaba esencial. No quería que sus hijos flotaran por encima del mundo como estrellas lejanas. Quería que tuvieran los pies bien puestos en la vida real. Peleó con todas sus fuerzas para que lo vivieran por ellos mismos. Aunque su matrimonio se rompía y los tabloides destrozaban su reputación, Diana nunca dudó. William y Harry seguían siendo el centro de su mundo. La prensa, que antes la adoraba, se volvió contra ella con una hambre sin límites. Los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos. Los rumores crecen como maleza. Las mentiras se apilaban unas sobre otras, enterrando a la verdadera Diana detrás de los titulares. Diana entendía el juego. Sabía que el público solo veía fragmentos, fotos borrosas, frases sensacionalistas. La verdad de su familia, de su maternidad, se estaba desmoronando ante sus ojos, así que se aferró aún más a sus hijos. Negoció con los oficiales del palacio sesiones de fotos organizadas. Fotos del primer día de clases, momentos familiares cuidadosamente preparados.
Una pequeña muestra controlada de la vida de William y Harry, intercambiada por un poco de privacidad. Era un trato con el diablo y Diana lo sabía, pero lo aceptó, todo por proteger a sus hijos. A puertas cerradas, su instinto protector era feroz. Si un fotógrafo cruzaba el límite, si un periodista se acercaba demasiado, Diana se ponía entre sus hijos y el mundo como una leona. Exigía límites. Incluso cuando el palacio dudaba, ella se mantenía firme. La biografía explosiva de André Morton, Diana, su verdadera historia, después revelaría la magnitud de su lucha. Diana no solo luchaba contra los paparazzi, luchaba contra todo un sistema, una institución antigua y asfixiante que pedía obediencia sin compasión. Y aún así, en sus cartas privadas, nunca dejaba que la amargura se filtrara. Sus notas a amigos y empleados no tenían veneno, solo esperanza. Esperanza de que William y Harry pudieran construir una vida real como miembros de la realeza. Una vida donde la bondad fuera más importante que el linaje, donde la empatía pesara más que una corona. En cada palabra escrita se sentía la urgencia, una madre luchando contra una máquina implacable, tratando de mantener a sus hijos humanos en un mundo que quería convertirlos en estatuas. Introdujo a sus hijos en su trabajo de caridad desde pequeños, no para las cámaras, no para la prensa, sino porque creía que plantaría algo duradero en ellos, semillas de compasión, de valentía. Tomó a William de la mano y lo llevó a refugios de personas sin hogar, hospicios de enfermos de inmunodeficiencia, salas de hospital abarrotadas. Le dejó ver el dolor de cerca, le mostró resiliencia, le dejó ver a la humanidad desnuda. No lo protegió del lado duro del mundo, lo preparó para enfrentarlo. Y a medida que William crecía, las huellas de Diana eran claras, en la forma en que miraba a los extraños con calidez, en cómo escuchaba sin apurarse, en cómo consolaba a los que sufrían sin necesidad de un guión. La carta redescubierta años después en una colección olvidada era más que tinta sobre papel, era una cápsula del tiempo, una ventana a los sueños de Diana, no sueños de grandeza ni de poder, sueños de bondad. El mundo adoró a Diana por muchas razones, su belleza, su carisma, su rebeldía. Pero detrás del luto público había un dolor más profundo, saber que dos niños pequeños habían perdido no solo a su madre, sino a su mayor protectora. Tras su muerte, la familia real trató de cerrar filas, de retomar las tradiciones. Pero el vacío que Diana dejó no podía taparse. William y Harry se convirtieron en testigos vivos de su legado, prueba de que su influencia no se apagó con la tragedia ni con la tradición. Y aunque daba la pregunta, sin su presencia, podrían seguir fieles al camino que ella les había marcado. Con los años, las enseñanzas de Diana resonaron cada vez más fuerte. William eligió estudiar en la Universidad de St. Andrews, lejos de las miradas de Londres. Compartía una casa sencilla con amigos. Cocinaba su propia comida, lavaba su ropa. Decisiones que sorprendieron a quienes esperaban ver otro príncipe aislado en el palacio. No era la forma real, era la forma de Diana. Cuando William se enamoró de Catherine Middleton, una mujer fuera de la aristocracia, fue aún más claro. William quería vivir bajo otras reglas, amor antes que deber, autenticidad antes que apariencia. Cada paso que daba parecía seguir esas lecciones silenciosas que su madre había luchado por darle. Lecciones grabadas en su alma mucho antes de que las cámaras lo notaran. Ser amable, ser real, ser valiente. La carta perdida, esa página frágil escrita a mano, ofrecía la prueba de lo que muchos sospechaban. El mayor legado de Diana no fue un vestido de diseñador, ni una causa benéfica, ni un gran titular. Fueron sus hijos. Ellos eran la prueba viviente de todo lo que ella luchó por proteger. Ellos demostraron que el amor, dado con valentía y sin miedo, podía sobrevivir incluso a las tradiciones más frías y a las tragedias más profundas. Y cuando el mundo volvió a mirar esa sola joya, con arrugas y manchas y todo, la verdad se hizo clara e innegable. La voz de Diana nunca se había apagado. Solo estaba esperando, y ahora ha sido escuchada otra vez. Ecos en los muros del palacio. El palacio no fue construido para el cambio. Sus gruesos muros de piedra habían visto reyes y reinas ascender y caer, tradiciones endurecerse y siglos alargarse como pasillos interminables. Cuando Diana Lego trajo algo que desafiaba todo ese peso histórico. Trajo humanidad, no en grandes gestos, sino en cada sonrisa que regalaba, en cada mano que sostenía. Y aun años después de su muerte, esos ecos no pudieron ser silenciados. Cada carta que escribió, a amigos, a empleados, a sus hijos, llevaba esa misma tranquila rebeldía.
Se negó a convertirse en un símbolo frío. Insistió en seguir siendo de carne y hueso. Esa insistencia dejó huellas en todo lo que sus hijos tocaron, un susurro detrás de cada paso que dieron. Después de la muerte de Diana, la monarquía reforzó su imagen. Los eventos públicos se volvieron más ensayados, las sonrisas más estudiadas. Las declaraciones, medidas hasta el segundo. Todo se manejaba para brillar, pero vacío y distante, desconectado de la vida real. Pero William llevaba algo distinto. Se movía por la vida real con una ternura en la mirada que no coincidía con el brillo frío de la corona. Era como si un susurro lo acompañara, un recordatorio de su madre sobre quién debía ser y sobre el precio de olvidarlo. La carta perdida despertó ese recuerdo. Explicaba por qué se agachaba para hablar con los niños cara a cara, por qué se quedaba en hospitales después de que las cámaras se iban, por qué elegía la empatía en lugar de la etiqueta, la humanidad en lugar de las apariencias. No estaba rebelándose, estaba recordando. Mientras tanto, Harry canalizó el espíritu de su madre de otra manera. Mientras William optaba por la persistencia silenciosa, Harry eligió la audacia, el ruido, la confrontación. Caminos distintos, pero la misma raíz. Las mismas lecciones que su madre les había grabado en el corazón. Dentro del palacio la tensión creció. Algunos veían la influencia de Diana como algo peligroso, una invitación a la imprevisibilidad en una institución construida sobre el control, donde la monarquía valoraba la distancia. Diana había enseñado conexión, había enseñado que el amor no era debilidad, sino armadura. A medida que William asumió más responsabilidades reales, el viejo sistema lo observaba con atención. Se conformaría, o, como su madre, inclinaría el eje lo suficiente para dejar pasar algo real. Por un tiempo, William logró equilibrar lo imposible. Saludaba a las multitudes, sonreía ante las cámaras, leía discursos cuidadosamente preparados, pero a veces se escapaban momentos de humanidad genuina, un comentario sincero sobre la salud mental, una broma espontánea, una expresión de dolor verdadero ante una tragedia. Y cada vez que esa máscara caía, el espíritu de Diana salía a la luz. La reaparición de su carta apretó la fachada pulida. Recordó al mundo que William no era solo un heredero perfectamente preparado. Era el hijo de su madre, un eco vivo de la mujer que una vez había rascado los muros de la tradición con sus propias manos. Llevaba su ternura, su rebeldía, su conexión inquebrantable con la vida real fuera del palacio. En toda Gran Bretaña, la gente devoró las cartas subastadas. Periodistas analizaron su letra, expertos estudiaron sus palabras. Estaba esperanzada, tenía miedo. Advertiría a sus hijos sobre batallas futuras. Buscaron mensajes ocultos, pero la verdad no necesitaba ser descifrada. Diana amaba a sus hijos con una fuerza que ningún título podía contener. Luchó para construir un futuro donde fueran hombres antes que príncipes. Hombres de compasión, hombres de verdad, hombres que pudieran sentir, sufrir y esperar sin vergüenza. Y ese futuro empezaba a tomar forma ante los ojos del mundo. El matrimonio de William con Catherine Middleton fue más que felicidad personal. Fue una revolución silenciosa. Catherine, cercana y cálida, no traía un título antiguo, sino una vida sencilla, basada en valores reales, los mismos que Diana había defendido y por los que había luchado. Su boda tuvo grandeza porque la tradición lo exigía. Pero en el fondo había algo más tierno, miradas llenas de significado privado, humor escondido tras la formalidad. Dos personas, no dos estatuas, prometiéndole amor. Un futuro rey que se atrevía a amar como un hombre común. Sus decisiones como padres reforzaron ese cambio. Presentaron al mundo a George, Charlotte y Louis de manera cuidadosa y pensada. No los exhibieron sin descanso, establecieron límites para proteger su infancia. El regalo que Diana había intentado y luchado por darle a William y Harry no era perfecto. Ninguna vida real puede serlo, pero era lo bastante distinto como para notarlo, lo bastante distinto como para importar. La visión de Diana se estaba cumpliendo en tiempo real. Fuera del palacio, el mundo se acelera. Las redes sociales explotaban. Las noticias se reducían a destellos. La opinión pública se volvía una tormenta. Salvaje, impredecible, a veces despiadada. Pero William se mantenía firme. Hablaba sobre el duelo, sobre la depresión, sobre el peso de las expectativas. Rompía la antigua regla de supervivencia real. No mostrar nada, no admitir nada, no sentir nada. Y al hacerlo, honraba el mayor deseo de su madre, que fuera real.
que liderara no solo desde el trono, sino desde un corazón que recordara lo que era sufrir. La carta perdida había susurrado esas verdades, pero William las vivía en voz alta. Con los años, mientras se erigían monumentos y se emitían documentales, el verdadero monumento a Diana no estaba hecho de piedra. Vivía en las decisiones de sus hijos, en cada acto de valor que elegía sentir antes que fingir, cada discurso de William sobre salud mental, cada obra de caridad que apoyaba para ayudar a los invisibles, cada vez que se arrodillaba a consolar a alguien en duelo, sin que las cámaras dictaran sus actos. Esos eran los ladrillos del monumento invisible de Diana. La monarquía, golpeada pero resistente, empezó a cambiar. Lentamente, dolorosamente, a regañadientes. Las causas que Diana había defendido, los sin hogar, la conciencia sobre la inmunodeficiencia, la salud mental, pasaron de ser marginales a estar en el centro. La institución no cambió su alma. Diana cambió a sus hijos y ellos, a su vez, estaban cambiando a la institución. Dentro del palacio, algunos asesores seguían susurrando. Decían que Diana se había acercado demasiado al público, que había mostrado demasiado, que había debilitado la armadura de la monarquía. Pero la vulnerabilidad no era una grieta, era un puente, uno más fuerte que cualquier muro. Y William, moldeado por el amor de su madre y guiado por sus palabras perdidas, lo estaba cruzando. Paso a paso, con cuidado, con decisión. Cada paso era una rebelión silenciosa. Cada decisión era un homenaje a la madre que se atrevió a creer que el amor, no la sangre azul, era lo que hacía grande a un rey. Y mientras William se acerca al trono, no carga solo con el frío legado del palacio. Lleva consigo el latido de Diana, constante, terco, ferozmente vivo. Un latido que resonara en los muros del palacio por generaciones. Una carta que se negó a desaparecer. Algunas cartas se escriben con prisa y se olvidan. Otras perduran, pasan de mano en mano, porque guardan algo más profundo. Una verdad demasiado poderosa para desvanecerse. La carta de Diana al príncipe William era de esas. No fue escrita para libros de historia ni para subastas, sino celada con el amor desesperado de una madre. No se preocupaba por su futura corona, sino por la forma de su corazón, por el tipo de hombre que sería cuando no hubiera cámaras ni multitudes. Contra todo pronóstico, esa carta sobrevivió. Años después de la muerte de Diana, apareció de manera silenciosa, pero su impacto fue más fuerte que cualquier monumento. En un mundo que había reducido a Diana a titulares de tabloides y mitos trágicos, la carta se mantenía firme, cruda, humana, real. Cortaba el ruido de décadas para mostrar algo puro, una mujer que había luchado de todas las formas posibles para proteger a sus hijos del frío engranaje que giraba detrás de las puertas del palacio, de un futuro donde el deber valiera más que los sueños. La carta no era larga, no estaba llena de grandes declaraciones, su fuerza estaba en su sinceridad, trazando sus sueños para William con una urgencia que se sentía en cada línea, compasión, humildad, mantener los pies en la tierra. Diana le pedía que resistiera a las fuerzas que tratarán de elevarlo tanto que olvidara el suelo bajo sus pies. Era un mapa sencillo y profundo, recordando que los títulos sin bondad eran vacíos y que liderar sin amor no era más que espectáculo. A medida que William creció, las enseñanzas de Diana florecieron en él. Se movía en la vida real con firmeza, pero su mirada seguía siendo suave. Se arrodillaba para consolar a víctimas de desastres. Se quedaba con familias en duelo mucho después de que las cámaras se apagaran. Escuchaba, de verdad, cuando la gente hablaba de su dolor. Una ternura se mantenía en él. Sobrevivía al brillo del protocolo porque Diana la había sembrado muy profundo para que la ceremonia pudiera borrarla. Harry también llevaba la marca de sus lecciones, aunque de otra forma. Mientras William optó por la constancia, Harry eligió la confrontación. Sus peleas con la prensa, su frustración con las reglas rígidas del palacio, su decisión de alejarse de sus deberes reales. Todo era el eco de esa misma negativa a ser solo una figura decorativa. Aunque su camino fue más tormentoso, el amor y la fuerza que Diana dejó en él ardían igual. Eran dos mitades de su espíritu, el portador constante de la antorcha y el rebelde encendido. La monarquía, construida para resistir cambios, no pudo salir intacta. Las redes sociales amplifican cada error real. La opinión pública cambiaba en segundos. Las viejas reglas, silencio, distancia, frialdad, caían bajo el peso de una nueva época que exigía autenticidad. La carta de Diana había revelado una verdad imposible de ignorar. La vulnerabilidad no era debilidad.
era supervivencia. William encarnaba ese cambio, hablaba públicamente sobre el duelo y la salud mental, defendía causas que Diana había apoyado, como los sin hogar, la concienciación sobre la inmunodeficiencia, las luchas contra la enfermedad mental, con un valor que habría sido impensable una generación antes. Rechazó la idea de que un príncipe solo debía sonreír y saludar. Eligió implicarse, escuchar y sentir, profunda y visiblemente. Cada momento, una mano en el hombro de alguien que sufre, una risa espontánea en una visita al hospital, era un paso más en el camino que Diana había imaginado para él. William no estaba rebelándose contra la monarquía. La estaba transformando desde dentro, levando compasión como una llama silenciosa por pasillos construidos para el protocolo. La imagen pública de Diana también cambió. Ya no era solo la princesa del pueblo. A través de sus cartas y de las acciones de sus hijos, surgió como una visionaria. Alguien que había visto, mucho antes que otros, en que podría convertirse la monarquía si abrazaba la vulnerabilidad y la humanidad. Sus ideas, que alguna vez fueron consideradas radicales, autenticidad sobre apariencia, empatía sobre distancia, ahora formaban la base de la imagen moderna de la familia real. El matrimonio de William con Catherine Middleton consolidó ese cambio. Su relación no se trataba de fortalecer linajes nobles, se trataba de valores compartidos, respeto mutuo y la creencia de que la realeza debía servir, no gobernar desde una distancia intocable. Su unión reflejaba el sueño de Diana, una monarquía basada en la humanidad, que pudiera ser tocada por la gente a la que servía. Su manera de criar a sus hijos siguió ese camino. George, Charlotte y Louis fueron presentados al público con cuidado, protegiendo su privacidad. No hubo desfiles interminables ni sesiones de fotos constantes. El equilibrio que Diana intentó lograr, mostrar pequeños momentos pero proteger su alma, vivía en las decisiones de William y Catherine. No fue una evolución perfecta. Hubo errores, hubo presiones, surgieron conflictos, pero el cambio era visible, real. Una transformación lenta pero palpable de siglos de tradición. Mientras tanto, los aniversarios de la muerte de Diana seguían atrayendo multitudes a Kensington Palace. Los jardines en su memoria florecían. Los documentales revisaban su vida con nueva admiración. Pero ninguno de esos homenajes capturaba su legado tan completamente como las silenciosas revoluciones de sus hijos, cada discurso de William sobre salud mental, cada caridad que sacaba a la luz, cada momento honesto que rompía el guión. Estos eran los verdaderos monumentos de Diana. La monarquía, golpeada pero sobreviviente, empezó a adaptarse, lentamente, a la fuerza. No cambió de un día para otro, no cambió porque quisiera. Cambió porque Diana había cambiado a sus hijos y ellos, paso a paso, cambiaban la corriente misma de la institución. Detrás de las puertas del palacio, algunos asesores seguían preocupados. Decían que Diana se había acercado demasiado al público, que había expuesto la monarquía a tormentas emocionales. Pero Diana entendió que la vulnerabilidad no era un peligro, era una conexión, era supervivencia. Y William, levando las lecciones de aquella carta en cada respiración, cruzaba ese puente con pasos firmes y seguros, un paso por cada esperanza que su madre había escrito en esa frágil joya. La carta perdida era más que un recuerdo. Era una guía no solo para William, sino para toda una monarquía que necesitaba encontrar su camino en un mundo que cambiaba. Diana nunca quiso destruir la corona, quiso darle un alma. Aquella algo que se pudiera amar, no solo obedecer. Creía que la supervivencia no vendría de los brillos y las galas, sino de corazones honestos dispuestos a exponerse, a sentir. Hoy, mientras William se acerca más al trono, ya no se pregunta si la influencia de Diana seguirá viva. Ya vive. Late en cada causa que apoya, en cada vida que toca, en cada vez que elige hablar con el corazón y no con la frialdad del protocolo. La historia recordará muchas cosas de Diana, su belleza, sus escándalos, su final trágico. Pero su revolución más profunda no fue sobre apariencias ni rebeldias sin sentido. Fue escrita con tinta, celada con amor y llevada adelante por el latido humano de una monarquía que, al fin, se atreve a mostrar su corazón. Algunas revoluciones se luchan con espadas, otras con cartas. La revolución de Diana fue escrita con amor y con pérdida, y todavía se está construyendo hoy, paso a paso, por los hijos que amó más allá de las coronas, las tradiciones y el tiempo.
Y si la verdadera revolución que inició Diana no fue romper las reglas reales, sino enseñar a sus hijos que el verdadero poder está en la bondad. Deja tu opinión en los comentarios, no olvides darle me gusta y suscribirte por más.